Bueno, bueno, acá estamos con Daniel Otobre, que además es un gran amigo, un tipo que yo quiero muchísimo, que fue profesor mío del IDAC también, de segundo año, un tipo que yo aprecio, es casi como mi papá en esta profesión también, digo, porque fue el tipo de los primeros que me enseñó este oficio, bueno, y la vida quiso que siempre estemos conectados y trabajando juntos de alguna manera también. Quiso que estemos en el proyecto de IMSO cuando yo les contaba que cuando empezó Tauro empezó en un estudio en Wilde, que era IMSO, y él era uno de los mentores de IMSO. Bueno, yo venía de laburar en el estudio de Vaca y al final, bueno, seguimos con IMSO, después se transformó en Tauro. Y Daniel Otobre, además de ser sonidista, es un... ¿Sos doctor en acústica también? ¿Sos algo así, no? Tal cual, sí. Doctor en ingeniería acústica. Mira, es uno de los acústicos más grosos que tenemos en el país y es uno de los tipos que, bueno, él no quiere que cuente demasiado, digo, tal vez, pero que hizo grandes salas a muchos músicos recontra conocidos, entre ellos el Indio Solari, ¿no? Este, y bueno, y es el que hizo la acústica en su momento de Dimso y de Tauro, cuando en ese momento de Nimso, cuando era todo mucho más, no teníamos tantos recursos, Ni un mango. ni un mango, el constructor Dolby aprobó de una lo que Daniel hizo en el galpón donde construimos el primer, ¿no? El primer estudio. Y bueno, y ahora de Tauro, que se los mostré o que se los voy a mostrar, no sé cuándo lo voy a editar esto. O sea, es el estudio Tauro. Y nada, lo invité y se ofreció muy gentilmente nada, a participar de la clase. ¿Cómo te va, Daniel? Ya te presenté. Bueno, ¿Cómo muy andas? bien, muy bien. Bueno, vos sabés que a mí, las clases de sonido, yo también me iba hasta Avellaneda, yo vivo en Villa Purredón, me iba hasta Avellaneda 2 veces por semana, o tres. El último periodo tenía clases los sábados a la tarde, y cuando se acercaba la época del verano, que los alumnos ya caían muertos de cansancio y sueño, ahí estábamos todavía los sábados a la tarde dando clases. La verdad es que fue una época muy linda, yo aprendí también mucho, de los alumnos siempre se aprende. Creo que se estará pasando a vos ahora, siempre se aprende. Los alumnos además te obligan a estudiar. Yo soy docente ahora en la carrera de Ingeniería de Sonido de la UNTREF. Te aseguro que tengo que estudiar para todas las clases y tengo que estudiar cuando los alumnos en trabajos prácticos. Es una forma de estar siempre trabajando y activo. Yo cuando contabas todo esto de INCHO me acordaba, pensaba que recorrimos desde INCHO a Tauro y ahora en los finales de los últimos tiempos de Tauro, ya estamos entrando en la última tecnología de lo que es el cine. Empezamos casi con el cine monofónico allá antes en el 93, 94 creo que fue la primera cosa que hicimos en INCHO, y donde teníamos nada más que por ahí estereofonía, y decidimos en un proyecto muy alocado largarnos como competidores del estudio más grande que había acá en ese momento, eh, y teniendo que contar para eso con una autorización técnica de Dolby Laboratories que era muy complejo. Bueno, ¿en qué consistía el cine en aquel entonces? Eran solamente dos canales, canales estéreo, un canal central y un canal surround que tenías alrededor. Por supuesto, todo eso era analógico, vos lo habrás más o menos contado ya en clase. Eso evolucionó al Dolby digital. Nosotros allá en los galpones de Wilde ni siquiera teníamos el equipamiento propiamente de cine, trabajábamos con unos equipos que eran más bien de televisión, aunque el efecto era el mismo. El efecto era el mismo, el tipo de procesado que se hacía era el mismo. Terminaba en dos canales analógicos que se grababan de forma óptica sobre la película estéreo y que después por suma y resta se convertían en los cuatro canales que se podían escuchar en la sala de cine.
Eso era maravilloso, la impresión acústica y especial que te producía. De eso saltamos a hoy. Hoy tenemos 29 canales en lo que se llama el cine Dolby Atmos o el Auro de otra empresa, y también hay un tercer equipamiento de sonido inmersivo, audio inmersivo, que es lo último que tenemos en tecnología. Bueno, les decía que de aquello que se llamaba Dolby Surround, saltamos al Dolby Digital, que tenía ya 5 canales más un subwoofer. Los 5 canales eran los 3 canales del frente, 2 canales surround, uno a la derecha, otro a la izquierda, y el subwoofer con lo que hacía el 5.1. Pero, ¿cuál era la gran diferencia? Había aumentado el rango dinámico enormemente porque ahora se grababa de forma digital. Entonces, bajar el piso de ruido enormemente, el rango dinámico se amplió muchísimo, también se pudo grabar con un mejor espectro en frecuencia. Todo eso trajo la tecnología digital que se grababa, y vos seguramente podrás mostrarles a los chicos o podés poner algún pedacito cuando edites esta grabación, el espacio que hay entre diente y diente tiene una matriz de la película, diente y diente, la película tiene una matriz de 64 bits por 64 bits, ahí se graba duplicado el sonido de la película, pero por supuesto después de un proceso de compresión muy importante con un algoritmo propio de Dolby que Dolby desarrolló y que tiene que ver, fíjense ustedes, con una cosa muy importante que es el enmascaramiento que produce el oído. Es decir, Dolby se aprovechó de que había muchas cosas que en una grabación no es que no las escuchamos, sino que otras las enmascaran, otras cosas las enmascaran. Entonces decidió, bueno, todo esto lo podemos sacar. Y claro, de esa manera se redujo la cantidad de información necesaria para grabar, pero de una forma subjetiva, es decir, que no un proceso de compresión así, lo reduzco y ya está, sino que es una compresión subjetiva. El algoritmo, que es el algoritmo 10 de Dolby con el 5.1, fue un... ¿eh? El algoritmo, ¿Cómo? ¿cómo es el algoritmo? Digo, ¿cómo no se escuchó bien? Hace 10. Creo que ya hace mucho que no se usa, pero creo que es el AC10, así como eso mismo en la versión doméstica es el AC3. Pero lo importante es que es un algoritmo que se modifica con la subjetividad. Bueno, y a partir de eso, eso siguió evolucionando todavía y se abrieron más canales. El formato hoy es 7.1, es decir, hay 2 canales intermedios, laterales, lateral derecho, lateral izquierdo, surround derecho, surround izquierdo, los 3 del frente son 6, y el subwoofer 7, perdón, los 4 y los 3 son 7, el subwoofer el 7.1. Ese es el formato en el que más se trabaja hoy por hoy. Pero ¿qué pasó en el medio de todo este lío? En el medio pasó que resultó que la tecnología digital hizo que ya no hiciera más. ¿Para qué vamos a comprimir el audio si no hace falta? Lo pongo en un disco duro, una película debe ocupar, ¿cuánto? 200 gigas, no sé cuánto, pero 100 gigas. En un disco de 1 tera me caben 2 películas o 3, depende de cómo sea. Entonces, ¿qué pasó? Eso se comenzó a grabar de forma discreta. Y todos estos 8 canales del 7.1 o aún los del 5.1, muchas películas se siguen haciendo en 5.1, no hizo más falta tener el formato de compresión, no hizo más falta tener la compresión. Pensé que esto dio lugar a un paradigma nuevo, a una tecnología nueva y también a una cuestión comercial diferente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta mientras se usaba el algoritmo de compresión subjetivo, que es el AC10, lo que teníamos era que
Dolby cobraba a la producción de la película para que vos pudieras usar su algoritmo de compresión. Y cobraba en nuestro país muy poco, del orden de los 3.000 o de entre los 3 y 5.000 dólares, dependiendo de la película. Pero en el extranjero cobraba 10, 12, 15.000 dólares en los países del primer mundo, y en los periféricos tenía un precio más bajo. El equipamiento. Eso hizo. Sí, decime. Yo expliqué algo de todo eso, digo, está buenísimo, digo. Y el equipamiento además no te lo vendían, te lo alquilaban. Ni siquiera te lo alquilaban, te lo daban y decían, bueno, esto te lo dejamos acá. Vos hacés las películas y cuando no quieras hacer más o ya no tengas más para hacer, nos lo llevamos. Eso era una política comercial porque el dueño de esa matriz era Dolby Laboratories. No se resignó por mucho tiempo, ahora les voy a... Y en ese interín, bueno, surgió que ahora vemos cine digital. Yo me acuerdo que esto era impensado. Cuando empezamos allá en Wilde y nosotros nos decidimos por un formato absolutamente digital, una computadora que no trabajaba en tiempo real, que rendereaba y que teníamos que esperar horas a que los programas nos dieran una información terminada, hay un salto tecnológico enorme. Y en el medio, ¿qué pasó? En el medio pasó la digitalización. Nadie creía, a nosotros se nos reían en la cara. Yo no sé si vos te acordás. ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando decíamos, no, pero ¿por qué yo trabajo con una computadora? Nos reían en la cara. Era un tiempo muy, además había muchos intereses. Tengan en cuenta ustedes que el sonido hasta ese momento se hacía con magnético perforado, por ejemplo. Bandas de sonido que grabamos en un grabador multibanda, se grababan, eso lo habrás contado, Horacio, sí, perforado, difícil conseguir imagen. Vos sabés que del estudio de Vaca, de Osvaldo Vaca, que tenían toda esa pared llena, que tenían 16, creo que eran máquinas de magnético perforado. Y es que no hay imágenes en internet. Robé la verdad es esta, de YouTube alguna imagen, pero no hay ni siquiera fotos. Digo, ¿cómo en ese momento yo no filmé esto como making? Yo me acuerdo de haber hecho, por ejemplo, haber mezclado una película no en Vaca, con el que teníamos mucha rivalidad, sino en donde estaban los Farina, que eras, ¿cómo se llamaba? Sono algo, no sé cómo se llama. Ya no me acuerdo. Fonalex, decís, ¿no? Fonalex. Fonalex, ahí está, Fonalex. Yo me acuerdo de haber mezclado una película ahí, entonces estábamos con la pantalla, era la consola donde había en tiempo real, había que mover los atenuadores, éramos como 8 sonidistas todos en fila, y se largaban los grabadores de magnético perforado, y por más que estaban atrás de un vidrio que se escuchaba, ¡pum!, sonaban y empezaban a andar todos en sincro los grabadores magnéticos perforados, porque el sincro se confiaba al cabrestante que arrastraba una cantidad de dientes de película. Era increíble. Si vos corrías 2 dientes de película, corrías una cantidad de cuadros. Cada cuadro tiene 5 dientes, 4 dientes, entonces cada cuadro, que es un 24avo de segundo, vos lo podías dividir en 4 dientes y podías correr el tiempo para atrás o para adelante en ese fragmento de tiempo. Eso es historia antigua, pasó. La verdad es que hoy vemos cine digital, vemos la pantalla. En esa época se decía, no, el cine nunca va a ser digital. Que la película tiene no sé qué, no sé cuánto. Sí, la revolución, a ver, yo te pregunto, igual nada, te pregunto un par de cosas que me acuerdo ahora. Digamos, la revolución digital es lo que cambió todo, digamos. Y yo les conté a los alumnos la política, lo mismo que estás contando vos, digo, de la política de Dolby, de cómo ellos monopolizan el mercado gracias a que ellos tenían esa codificación. Bueno, todas las codificaciones de Dolby, yo creo que hasta hoy con el Dolby Atmos también. Me gustaría que cuentes un poco también, o sea,
Digo, porque terminaron de cobrar ese royalty, ¿no? Ya no lo cobran o lo están cobrando de vuelta con el Atmos. ¿Y Claro, cómo se lo cobran de transforma vuelta con el ellos Atmos. política? Sí. ¿Cómo? Lo cobran de vuelta con el Atmos. Claro, volvieron a la misma... Es increíble. Digo, ¿y qué otras competencias tiene? ¿Son como Ultra Stereo existe todavía? Yo creo que no. Pero ellos tienen otras competencias que son el sistema Auro, que es el sistema de NEC, pero que tiene Ajá. menos canales. Creo que tiene 11 canales. Y hay uno más que no me acuerdo el nombre, 11 pero objetos, o sea, ¿cómo es estamos hablando como el Atmos de objetos o de canales discretos? Como el no, cine. canales discretos Ah, ok, eran ok. 11 mientras Sí. Atmos tenés como 29. Y todo esto es gracias al DCP, digamos. O sea, digo, se termina esta codificación de AC3 o AC10, se termina gracias a lo que vos contabas recién, clarísimo, digo, y vamos al DCP donde vos entregás, vos estudio, te pregunto, digo, antes cuando hacías, yo me acuerdo, digo, he contado cuando nosotros las primeras películas, cuando yo fui a Los Ángeles con el DAT a traerme 10 kilos de lata de negativo de sonido, y ni siquiera lo hacíamos acá, etcétera. Digo, después todo eso termina en un disco rígido, digo, la responsabilidad del estudio de sonido, estoy contando todo lo que es el flujo de trabajo, ¿no? Es terminar las pistas en WAV como te las piden ellos, incluso nomencladas como ellos quieren, y ahí lo perdés el trabajo. El que hace el Lo DCP perdés, ya está, ya se no sabes lo que terminó. pasa. Tu parte se terminó. Ok. ¿Y vos Parte se sabés lo que terminó. pasa después con No el hay DCP y ningún, eso no? y no hay ningún proceso más. Es decir, vos entregás ahí, están los 7 canales, 8 canales discretos. Ahora, cuando vas a usar, en- en- eso siguió evolucionando y nos encontramos con otros sistemas de audio inmersivo. Nosotros en este momento en Tauro todavía no tenemos sistema de audio inmersivo, aunque hemos desarrollado varios proyectos. Pero fíjense que el ganador del audio inmersivo sigue siendo Dolby. ¿Por qué? Porque así como en aquel momento, ¿saben cuál era? Tenía competidores Dolby. Estaba Sony, estaba Panasonic con el sistema DTS y SDDS. Eran dos sistemas competencia del Dolby Digital. Pero sin embargo, ¿por qué ganaba Dolby? Porque en los otros sistemas había que llevar, además de la película, un disco láser o un CD de última, Sí, un o compact. disco Sí, sí, sí. con información digital grabada, cosa que con Dolby llevaba solo la película. Y en la película estaba el sonido y la imagen, así como era antes. Y Dolby ganó en eso, ganó siempre. La película, si ustedes miran, dice Dolby Digital, también disponible SDDS en inglés, ¿no? Las películas de los 80, 90, las películas muchas del 2000, dice SDDS o DTS disponible, pero la verdad que el sonido que funcionaba era el Dolby. Con el Atmos, ¿te prestan de vuelta el equipamiento o es El parecido con el... Atmos pasa exactamente lo Mirá, mismo. Hay algún equipamiento, si hablamos de Atmos Home, claro, eso lo tenés que comprar. claro, claro. Es un equipamiento que tenés que comprar Como era el y Ultra, como era el Prologic, ¿no? Prologic, sí. es el Prologic, equivalente a lo que claro. era el A lo, Prologic. Ese en Dolby, el Atmos Home, lo tenés que comprar. El Atmos Home lo que pasa es que es un sonido envolvente, pero es una cosa bastante discreta. Se trabaja mucho por reflexión, es decir, que hay un altavoz muy grande en el frente que refleja en la superficie del techo y hace que llegue a los oyentes de una manera, de diferentes maneras. Dolby trabajó siempre con la psicoacústica, ¿eh? Aprovechándose de los defectos y problemas y de las bonanzas del oído. Él era muy estudioso. yo me acuerdo Daniel cuando estaba Clashkin, que venía allá a Wilde con nosotros y lo invitábamos a comer un asado y qué sé yo. Y cuando pusimos la primera vez la primera película que mezclamos
en 5.1 fue cerca de la frontera, que la mezclé, que antes de todavía Tauro, la mezclamos allá en IMSO. Y me acuerdo, yo estaba todo contento pensando que que era todo discreto, que no había compresión. Y Klashkin, yo no sé si vos te acordás, no sé si estabas ese día, dice, no, ustedes si desconectan van a escuchar, igual era todo por enmascaramiento, o sea, cuando vos tenés todas las bandas, trabaja por enmascaramiento y baja la calidad de todas las bandas, porque necesita mandar información a los 6 canales. Entonces, cuando vos desconectás los otros parlantes y te quedás con uno, lo que escuchás es terrible, pero no te das cuenta porque está todo sonando. Eso es interesante. Eso fue lo grande de este sistema. Y después en Atmos, lo que es el Atmos Pro para el cine, ahí sí, hay que comprar muchos equipos. Y hay algunos equipos que te da, si vas a hacer Atmos, te los da Dolby. Pero que no es lo medular, digamos, porque tampoco hay allí demasiados secretos en cuanto a la codificación. Lo importante es tener en cuenta la evolución del paradigma. Y ahora, Dolby te cobraba antes por la licencia para el 5.1, 7.1, ahora te cobra para la licencia de Atmos, para usar esa pequeña parte de equipos que ellos te dan, que seguramente la puedes reemplazar con alguna otra cosa, pero no, si querés tener Dolby Atmos en tu peli, tenés que pagar. Contanos un poco a nivel acústico y yo las primeras clases fueron todas de acústica y psicoacústica. Y nada, no, lo que yo cuento que tanto, digamos que ahora escuchamos con un teléfono, ¿no? Con auriculares, pero digo, en realidad es otra cosa. En realidad, tanto en el set como en el cine, bueno, lo que estoy explicando siempre, la cosa de la sala seca, de los no rebotes, el concepto de sonido directo, el concepto acústico de sonido directo, ¿no? Claro, el sonido directo como... Eso no cambia. Claro. Eso no cambia. Es decir, sí, debería cambiar aún para mejor, porque la exigencia que tengo, ahora están queriendo hacer, escuchando pruebas, de hacer registro estéreo, pero de verdad hacer registro estéreo en el set y volcarlo después a la mezcla. Tiene algunas complicaciones, estamos acostumbrados a escuchar del centro, pero cuando hay grupos y cosas, está bueno hacer el registro en el estéreo de los diálogos, y eso se las trae. Como viste, el micrófono cambiaste de fase, entonces hay mucho trabajo y mucho que aprender. Eso que es lo que yo admiro en cómo lo hace Horacio, esas son las cosas que no cambian y que nos exigen todavía más. Porque claro, ahora no tenemos ruido de fondo. El ruido de fondo es prácticamente cero, ¿no? No hay ruido de fondo. Puedo enmascarar alguna cosa con un ambiente, qué sé yo, pero el diálogo tiene que ser perfecto, porque además no hay ningún elemento, ni siquiera compresión, nada, que me permita, que me evite que yo perciba el sonido tal como es. Entonces, bueno, y a eso se le suma lo que decía Horacio. Yo en esta parte de mi vida ya dejé la caña, hace unos cuantos años, y lo que hago son salas, por ejemplo, entonces me toca hacer las salas. Y bueno, y hemos construido muchísimas salas Atmos, muchísimas, casi todas las que hay en Argentina. Y esas salas tienen que tener unas características especiales, tienen que tener unos aislamientos especiales, tienen que tener un ruido de fondo especial. El sistema de aire acondicionado, por ejemplo, tiene que tener un nivel de ruido bajísimo, porque claro, el tipo me está pidiendo, el productor, que yo escuche un ruidito que puse en un parlante que está por allá arriba, perdido en el techo, y lo tengo que escuchar. Y si el ruido de fondo del aire acondicionado es elevado, no lo escucho. Entonces, este tipo de cosas ha elevado el nivel de calidad de las salas, ha elevado el nivel de calidad de las producciones. Pues también yo creo que ha intervenido la parte de sonido en televisión. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos haciendo películas para televisión, pero con Dolby Home.
Es decir, hacemos toda la película, hacemos todo el postproceso de la película y en el momento de mezclar, en lugar de mezclar en nuestra sala, que es una sala grande, emulando a un cine, mezclamos en una sala pequeña con un sistema Atmos Home de mejor calidad, pero muy parecido al que va a tener un señor que está escuchando en su casa. No es posible mezclar una película para televisión en una sala de cine grande. Esas son cosas que debemos tener en cuenta siempre. Y es por eso que no por un interés en que vengan, aunque sea a escuchar la película, a una sala grande, porque Horacio les habrá contado de las curvas de igual audición y todo esto, y a medida que yo me desplazo en el nivel del sonido varía la sensibilidad de mi audición. Entonces, en una sala de cine, escucho de una manera que no es la que escucho frente a un sistema de monitoreo pequeño. Tengo que tener un ejercicio mental muy grande para hacerlo. Contanos, contanos un poco, disculpa, no, te interrumpí. ¿No? Digo, contanos un poco, hay una hay requerimientos, digo, también en cuanto al espectro, ¿no? Que son normas y que vos participaste también hace unos años, me acuerdo, participaste, que estuvimos ahí en el Inca y que participaste con las normas IRAM y que esta cosa de poner las normas que las ponen, digamos, los grupos monopólicos, bueno, sabemos todo esto, esta famosa curva X, yo todavía no los toqué esos temas muy de fondo, porque no son acústicos mis alumnos, pero bueno, digo, pero ¿qué haces vos cuando vos calibrás una sala? Muy por arriba puedes contar y digo, ¿qué necesitamos en una sala? Sí. Concretamente, eso es verdad lo que nos está diciendo Horacio. Hay una ISO, las normas ISO son International Standard Office, ¿no? Y nosotros tenemos en Argentina IRAM, que es un organismo que también trabaja con la ISO y que traduce las normas de la ISO para la Argentina. Y hay una norma ISO que estamos tratando de tener una norma IRAM todavía, eso no está. No está, no salió al final. Y lo No, pasa que todavía no está. ¿Qué es calibrar una sala? Calibrar una sala es, en primer lugar, que el, la persona que escucha lo mismo que yo generé como sonidista. Eso es lo primero y más importante. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, eso es muy fácil cómo se consigue. Tengo una curva en donde tengo en la parte de abajo de la curva, por la parte de abajo tengo la frecuencia y en la parte de arriba y la parte de vertical tengo intensidad. Entonces emito, por ejemplo, un ruido rosa. Y veo en un instrumento, un analizador de espectro, un osciloscopio o cualquier otro elemento que pueda permitirme hacer una transformada y ver eso, ese espectro, veo los niveles que tengo por cada una de las frecuencias, normalmente en tercio de octava. Eso es lo normal, es decir, un tercio de octava, que decir que una octava lo divido en tres.
y esa tercia octava, tengo que tener una pendiente en la parte baja del espectro, una línea horizontal con un más menos, unos dBs pequeños, y en la parte más alta del espectro tengo que tener una caída con una cierta pendiente determinada. Y eso lo tengo que tener en primer lugar para los 3 canales centrales. Y después, con una ligera modificación y menor exigencia en los canales que tengo alrededor. Eso, esas curvas no son muy difíciles de ajustar. Lo que hay que hacer es que hay que ajustarlas. Es decir, hay que tomarse el tiempo de ir a la sala, emitir ruido rosa por cada uno de los canales y ajustar los niveles para que además la suma de todos esos canales, de todos esos valores en cada canal, sea de 83 dB, el nivel total de cada uno de los canales. Y después la suma total de todos los canales sea aproximadamente 85 dB. Eso lo tengo que hacer canal por canal. Y es muy sencillo de hacer. El procedimiento es emitir ruido rosa a través de un altavoz, medirlo con un micrófono de medida, por supuesto, recoger la señal medida, analizarla con un analizador de espectro y ir modificando con un ecualizador cada una de las bandas que tenga diferencias con el nivel. Y además la sala tiene que estar diseñada arquitectónicamente. Es obvio, miren, la sala tiene que cumplir, una sala de cine tiene que cumplir en cualquier parte de la China, en la Argentina y en cualquier parte, tiene que cumplir con un tiempo de reverberación que a frecuencias medias tiene que ser de aproximadamente medio segundo. Un aislamiento de todas las particiones que tiene que llevar la sala a un aislamiento de aproximadamente 65 dB en lo que denomina el RW, es decir que en términos groseros, si yo pongo un ruido rosa con 100 dB afuera, adentro no puedo medir más de 35. No es exactamente. Pero son unas curvas, los perfiles son unas curvas, y eso es lo que tengo que conseguir. Otra cosa que tiene que cumplir la sala es que yo tengo que ganar en inteligibilidad. ¿Por qué? Porque lo que más me importa es percibir la palabra claramente. ¿Cómo gano en inteligibilidad? Ustedes saben que si yo tengo unas superficies próximas a la pantalla, que son muy reflectivas desde el punto de vista acústico, va a haber reflexiones pequeñamente desplazadas, muy poquito desplazadas en tiempo, que se van a sumar al sonido directo. Van a recorrer un camino, por ejemplo, la que rebota en el techo, pega en el techo y viene hacia mí. Y el rayo directo del sonido es un camino levemente más corto. Tardó algo más de tiempo esa reflexión. Si esa reflexión tiene el mismo nivel que el sonido directo, o muy poco menos, complica con el sonido directo e interfiere con la inteligibilidad de la palabra. Entonces es tan fácil lo que hacer. El primer tercio de la sala es donde tengo que poner mayor absorción. Tengo que tener absorción en el primer tercio de las paredes, en el primer cuarto de las paredes, primer cuarto del techo. No pasa lo mismo con la música, en donde un poco más de reverb ayuda. Claro, pero acá tenemos este problema. Si yo tengo una reverb grande, tengo problemas con la comprensión de la palabra. La comprensión de la palabra depende de dos factores: el tiempo de reverberación y el ruido de fondo. Si elevo el tiempo de reverberación, entiendo menos. Si elevo el ruido de fondo, entiendo menos. Lo que digo... Entonces, eso es el verdadero problema. Ahora, y la tercera cosa que tiene que cumplir una sala es el ruido de fondo bajo. El ruido de fondo que no solo es aislando una sala de la otra, porque si yo tengo dos salas pegadas, en una tengo una de guerra y en otra tengo una de besos, tengo un problema si no están bien aisladas. Uy, está acabando la batería.
tengo un problema si no está bien aislada. Entonces, qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? Shopping sucede muy seguido. Claro, pasa muy seguido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que separarlas bien y hacer un aislamiento acústico, como les dije, tiene que cumplir con un perfil de aislamiento RW65dB. Y es muy difícil cumplirlo, no es fácil. Pero piensen en otra cosa. Si el equipo de aire acondicionado me produce un ruido que supera el nivel de ruido de la película, yo no voy a escuchar una parte de la película. Si yo tengo un ruido de fondo de 35 o 40 dB, cosa absolutamente normal en los cines mal hechos, y yo tengo en la película, hay cosas que están a 20 dB, 20, puede haber ruiditos, pequeñas cosas que están a 25, 26 dB, y todo eso se pierde. Ahora, Se ahora pierde. yo no me peleo tanto con los proyectoristas, pero yo recuerdo peleas intensas en donde subía no lo podía creer lo que pasaba, porque los proyectores antes, los proyectores fílmicos, que es una maquinola que hacía un ruido bárbaro, tenían ventanitas a la sala y como tenían calor, los proyectoristas abrían las ventanitas y vos estabas adentro del cine y escuchabas... Toda la película, terrible. Cerrame la ventana. No, pero yo tengo Terrible, calor acá terrible. adentro. Yo le voy a dejar a Horacio un link para una sala de un artículo que hicimos nosotros, sala de Marvel, que están funcionando muy, muy bien. Eso es en lo que concierne al cine. Yo creo que hay un problema también económico en todo esto. Eh, Cuando se trata de unos lugares que son muy humildes, lo que tenemos que tratar de conseguir es un equipo de altavoces. Todo lo demás es secundario. Un equipo de altavoces de muy buena calidad técnica y que permitan apuntar muy bien el sonido hacia las personas para que no se reflejen en las paredes, para que no se reflejen y eso se consigue y si por ejemplo tengo que improvisar una sala en el comedor de algún lado, lo puedo hacer si consigo un buen equipamiento y no me preocupo demasiado la acústica del lugar, va a haber cosas que, claro. Me gustaría redondear en una cosa que es muy importante y que vos y yo lo sabemos bien. El cine y los medios audiovisuales no son solamente imagen, dedicamos muy pocos recursos al sonido. Dedicamos a las producciones muy pocos recursos al sonido y eso es muy penoso. ¿Por qué? Porque me pierdo una vía de expresión fundamental. Me pierdo una vía de expresión, me pierdo una vía de movilización, me pierdo una vía emotiva, me pierdo una vía de acción, me pierdo. Lo que me pierdo cuando no tengo en cuenta el sonido. Bueno, ya cuando es el colmo, la otra vez yo fui a ajustar una cosa en el Pomón y resulta que había una película que estaba desplazada el audio como 5 o 6 cuadros. Sucede eso con el DCP. ¿Eh? Increíble. No, no, y yo le pregunté al operador, pero decime, ¿pero este es un problema tuyo? Me dijo, no, 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 mirá que esto está clavado como me mostró la sincronización. Entonces, todo eso, porque eso ya distraía. No, no hablo ya de esa grosería, pero la pérdida de la expresión que implica el no uso del sonido es lo que realmente no debería pasar. Yo los invito, miren, tienen en Horacio un apasionado por el sonido, un hombre que recorrió toda la vida, la carrera del sonido y que es maravilloso, tanto haciendo sonido directo como efectos, como lo que sea. Aprendan de él, de cómo trabajar y de cómo expresarse. El sonido, ¿saben? Una vez un profesor que vino y nos enseñó algunas cosas dijo, en la Argentina el sonido es la cenicienta.
es Así. el último lugar. Hay que pasar a ser de los primeros. Y todavía no lo conseguí. A pesar de que los medios son mejores. En otros lugares también pasa, ¿eh? En otros lugares del mundo pasa. No sé si pasa que cuando vos tenés un presupuesto, bueno, no se nota tanto. Acá ya es paupérrimo la cosa. Es algo que no. Acá ya es paupérrimo. Pero bueno, Bueno, Daniel, bueno, te agradezco muchísimo. Siempre paso te digo, después el link de ese artículo. dale, te súper agradecido, te quiero mucho y la verdad que muy generoso dedicarnos estos minutos para esta clase. Te agradezco mucho y estamos en Bueno, contacto. un abrazo Además quiero grande, decir un algo, saludo para todos quiero decir los algo, alumnos. quiero decir algo. Daniel siempre está al pie del cañón para el IDAC y yo me acuerdo haberle pasado, ha ayudado a alumnos cuando querían hacer que la salita que tenemos en el IDAC acustizarla y eso, y él les pasó, los estuvo asesorando, les pasó un presupuesto a los chicos de cooperadora. Y la verdad que yo te agradezco muchísimo todo eso que haces, siempre dando clases, siempre ayudando a las universidades y a las escuelas. Y además sos un tipo de LIDAC también. Eso no se me borra. Te- Muchas gracias, Horacito. muchas gracias a vos, Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Chao, hasta luego.